¿Por qué se llama gota a gota? Porque el pago primero del interés es diario, ¿no? Entonces diario tienes al prestamista informal que va por los locales o los comercios o las personas que han solicitado este préstamo y va recuperando su dinero. Se introduce un delito de usura, que es el que está establecido en el Código Penal, que es establecer altas tasas de interés más allá del mercado, a pesar que, bueno, en el mercado hay tasas de interés. Por ejemplo, yo he estado revisando y la tasa de interés promedio, por ejemplo, del último mes de febrero del 2023 ha sido de 14.71, la tasa de interés activa promedio que cobran anual, ¿no?, las entidades bancarias. Pero claro, si tú vas a pedir un préstamo en una entidad bancaria financiera que está regulada, supervisada por la Superintendencia de Banca, te van a pedir requisitos, porque prestar es un riesgo, tanto para el formal como para el informal. Pero el formal te va a pedir garantías para tratar de cubrir ese riesgo, porque además está trabajando con plata ajena, ¿verdad?, con plata de los ahorristas. Sin embargo, el informal no te va a pedir nada. ¿Por qué? Porque precisamente el gancho es ese, no te pide nada, pero te cobra una tasa de interés alta. Y detrás tienes el otro tema de dónde proviene el dinero. Y eso hace que, si bien comienzas con una comisión de hechos que configurarían usura, se van dibujando en el panorama otro tipo de conductas que llevan a delitos más graves, más complicados. Por ejemplo, de dónde proviene el dinero y luego hacia dónde se dirige puede originar un delito de lavado de activos. ¿De dónde proviene ese dinero? Se agrava si de 2 a 4 años, si por ejemplo la persona a la que estás tú, que es la agraviada, resulta ser una persona discapacitada o vulnerable, ¿no? Entonces esa es la única agravante. ¿Cuándo se da este delito? Cuando precisamente tú ofreces préstamos por tasas de interés mayores a las que están establecidas, ¿no? De aquellas que ya conforman un tipo de organización y una organización criminal. ¿Por qué? Porque tienen todo un aparato que comienza con la financiación para conceder los préstamos. ¿De dónde sale ese dinero o de dónde proviene ese dinero? Número uno. Número dos, las personas que van a reclutar a los potenciales personas que necesitan este dinero y a los cuales vamos a convencerlos que esta es la mejor opción. Entonces a veces recurren a señoritas o a personas mayores que van y ofrecen, sobre todo en los mercados, en los centros comerciales de los alrededores, suburbanos, donde precisamente existe un alto mercado informal, ¿no? Entonces ese es el mercado de los prestamistas estos de gota a gota, ¿no? Esta organización además, luego ya viene la parte operativa, que es los que dan los dineros, hay que llevar un cierto control, hay que tener identificada a la persona, me imagino que tienen acceso pues a los registros de RENIEC, van a verificar dónde vive, qué tipo de comercio es, si está registrado o no está registrado, si paga la SUNAT, no paga la SUNAT, o sea, va verificando también, toma ciertas previsiones, ¿no? Y luego, una vez que se ejecuta el préstamo, ya viene el pacto de la tasa de interés y el modo de cobrarla, ¿no? Si va a ser diario, va a ser semanal, va a ser quincenal. Generalmente se llama gota a gota porque es diario o cada cierto tiempo muy, muy menor, y generalmente se comienza por cobrar los intereses, ¿no? Y en el caso de que ya en algún momento se deja de pagar por cualquier circunstancia, ¿no?, el beneficiario del préstamo va a ser objeto o sujeto de amenazas, algún tipo de coacción, porque no paga, ¿no? Entonces el otro tiene que recuperar su dinero y en algunos casos se puede llegar, a veces he visto casos, 2 o 3 casos que he leído, de personas que se han suicidado por el agobio que sienten al no poder pagar el préstamo, porque va creciendo, pues la deuda va creciendo, es como una bola de nieve que se te viene encima, ¿no? Y ante las amenazas a su familia o a ellos mismos, han optado por el suicidio o en algunos casos incluso han llegado hasta el asesinato, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, el sicariato, o sea, que es un brazo de aquellos que pueden apoyar, porque hay gente que va a amenazar y hay gente que también va a cometer este tipo de delitos, asesinatos, ¿no? ¿Qué otros delitos cometen? Uno primero, o sea, no solo el de usura, sino que otros delitos engloba esta modalidad. Uno primero, organización criminal, porque estamos hablando de
gente que está organizada, que tiene roles, estructura, recursos, ¿no? Y que sabe, incluso hacen hasta mercadeo. Uno cuando va por el centro de Lima, ahora estamos acá en el centro de Lima, uno cuando va por el centro de Lima encuentra avisos, incluso en el Facebook, en las redes, etc. Entonces tienen toda una maquinaria montada precisamente para captar a los beneficiarios y montar estos préstamos. Tenemos luego coacción, extorsión y cuando no, puede llegar hasta el asesinato por sicariato, ¿no? Homicidios, lesiones, porque a la gente la pueden pues, golpear, lesionar para conseguir su propósito, que es que le paguen el préstamo, ¿no? Incluso en algunos casos, por lo que he leído, de los comentarios que han hecho personas a las que han entrevistado y que en algunos mercados se han visto, digamos, forzadas por precisamente no acceder al crédito formal, a obtener estos préstamos, a conseguir estos préstamos, es que se amarran a uno. O sea, no es que es como una bola de nieve, ¿no? Entras a una primera, digamos, a un primer préstamo y luego te vas amarrando a todos y prácticamente la idea de esta es una cadena, nunca se rompa la cadena, ¿no? En el caso de que se sumen todos los delitos de organización criminal, usura, pues hemos visto que tiene una pena bajísima, ¿no? Organización criminal, extorsión, coacción, asesinato por sicariato, homicidios, la pena puede ser altísima, llegando hasta los 35 años, ¿no? Cadena perpetua. O cadena perpetua, si se dieran los casos, ¿no? Primero, como organización criminal, se van sumando las penas y los homicidios, asesinato, que son penas altas, ¿no? Ya estamos hablando de delitos graves, complejos también, ¿no? Que requieren mucho más trabajo de investigación, ¿no? Porque no es fácil llegar a encontrar a los cabecillas, ¿no? Que debe ser el interés en la investigación. Como dije al inicio, el dinero que financia estos préstamos tiene que salir de algún lado. Entonces, está en las personas involucradas en estos préstamos en probar que ese dinero es lícito, porque en delito de lavado de activos es un delito autónomo, ¿no? Entonces yo tendría que probar que ese dinero es un dinero lícito, lo cual va a ser muy complicado, muy difícil, por lo que se supone, o sea, hay un primer, digamos, dato indiciario de que es dinero que proviene de otros delitos, ¿no? Por ejemplo, puede ser de los secuestros, del robo, del tráfico de drogas, cuando no también probablemente del tráfico de personas, de cualquier otro delito proviene este delito y que tiene que ingresar al mercado, y qué mejor por esta vía de los préstamos gota a gota, ¿no? Ese es un modo de ingreso al dinero, porque una vez que se hace el préstamo, la persona que recibe el préstamo va a comprar la mercadería y ahí se lava el dinero, ¿no? Los delitos complejos, por ejemplo, organización criminal, corrupción también, y todos estos delitos, hay herramientas modernas de investigación, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿no? El chuponeo, como se conoce, autorizado por un juez, conocidas quiénes pueden ser las personas, y eso, por ejemplo, puede darse a través de los famosos observación, seguimiento y vigilancia, ¿no? Que son técnicas que tiene la policía, que puede utilizar la fiscalía como herramienta para iniciar un caso, una investigación. Por ejemplo, un seguimiento, ¿no? Te vas a un local, a un mercado, por decirte, ¿no? Donde se sabe que hay este tipo de préstamos. Entonces comienzas a hacer un seguimiento a las personas que están yendo a cobrar o a mercadear el préstamo. Entonces haces el seguimiento para tratar de llegar a las cabezas. Y a partir de eso, tú puedes ya, por ejemplo, pedir de estas personas determinadas el levantamiento del secreto de las comunicaciones para ver con quiénes se comunican por teléfono. Eso puede ser en línea incluso, ¿no? También puedes pedir allanamientos, también puedes pedir detenciones preliminares, también puedes tener como herramienta un agente encubierto, o sea, alguno de los trabajadores del mercado, qué sé yo, se le puede establecer alguna práctica para que acepte un préstamo y de ese modo puedas tú armar un caso, ¿no? O sea, hay técnicas de investigación que permiten en estos casos que se logre encontrar indicios, que se logre encontrar elementos de prueba para poder iniciar un caso y así, si ser el caso, encontrar los responsables y condenarlos.
aquellas personas que también están en estos préstamos, que si bien no son organizaciones criminales, porque son gente que se dedica al préstamo informal, ¿no? Que también es ilegal porque también los intereses son altos y sería usura, ¿no? En el momento en que para hacerse cobro de la deuda ya ejercen algún tipo de amenaza, de violencia, claro que se configuran otro tipo de delitos como la coacción, por ejemplo, ¿no? Y ya implica sumar usura más coacción, te incrementa la pena, ¿no? ¿A cuánto? Depende de cuánto sea el exceso, ¿no? Puede llegar hasta, y ahí ya puede llegar hasta más de 6, 7 años, con lo cual ya la pena va a ser efectiva necesariamente, ¿no?